Mi amigo Felipe. Desde que tengo memoria, Felipe fue mi mejor amigo, pero llamarlo amigo siempre me pareció insuficiente. Felipe era más, mucho más, aunque no sabría cómo definirlo exactamente. Había algo en su presencia que a veces me hacía tenerle temor, algo que iba más allá de lo real. Felipe no era el tipo de chico que los demás podían ver con claridad. Al menos eso creo ahora. Siempre había algo inquietante en sus ojos, un brillo extraño que parecía delatar un secreto escondido, un secreto que yo nunca llegaba a conocer. Mi madre solía decir que era demasiado imaginativo, y aunque nunca especificaba si hablaba de mí o de él, siempre me inquietaba esa frase. Pasábamos las tardes recorriendo el pueblo en nuestra bicicleta oxidada. Yo conducía mientras Felipe se acomodaba en el asiento trasero, improvisado, hecho con tablas de madera que crujían como huesos viejos. Su sonrisa era inquietante. Nunca alcanzaba sus ojos, se quedaba en medio campo, como si ocultara un misterio sin nombre. «Por aquí», decía Felipe, mientras señalaba rutas que parecían desvanecerse cuando las mirabas directamente, como si esos caminos no existieran más que en su imaginación. A veces me preguntaba si realmente conocía esos lugares o simplemente los estaba inventando, construyendo un mundo donde solo los dos podíamos estar. Una tarde al borde de la cantera, el cielo gris y pesado nos envolvía, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento. Bajamos la quebrada mientras la bicicleta chirriaba bajo nuestro peso. Felipe tarareaba una melodía que nunca había escuchado antes, una canción sin nombre que me hizo sentir como si el aire se volviera denso y gélido. De repente, la rueda delantera se atascó con una rama gruesa y retorcida que no habíamos visto. La bicicleta se detuvo en seco, lanzándonos al aire. Todo sucedió en cámara lenta. Sentí como mis pies se desprendieron de los pedales, como mi cuerpo se levantaba en el aire y el viento me azotaba la cara. Felipe salió despedido hacia un lado mientras yo volaba hacia adelante. Sentí el impacto brutal cuando mi hombro golpeó el suelo, seguido por mi cadera y finalmente mi cabeza. El dolor fue inmediato y agudo, un estallido ardiente que recorrió mi cuerpo y la tierra húmeda que me recibió como un puñetazo en el estómago. Mi visión se nubló mientras escuchaba un grito desgarrador, el grito de Felipe, pero no era normal, era un sonido inhumano, algo entre un gemido y un aullido, como si su voz estuviese quebrando en algo más profundo y primitivo. Luego, todo se volvió silencioso. Debo entender que me desmayé, pues luego solo me cubrió la oscuridad absoluta. Desperté tendido en el barro, con la cabeza latiendo y un sabor metálico en la boca. Probablemente era sangre, resultado del golpe que había recibido al caer y morderme la lengua, o el interior de las mejillas. «¡Felipe!», llamé mientras me levantaba tambaleante, pero no había rastro de él. Grité su nombre, pero el eco devolvía mi voz en tono burlón. Llegué a casa esperando encontrarlo allí, seguro como siempre lo hacía después de nuestras travesuras, pero no fue así. Confundido y desesperado le pregunté a mi madre si había visto llegar a Felipe. Ella se detuvo un momento, con la mano medio camino de su taza de té, y luego soltó una sonrisa tensa, de esas que solo usan los adultos cuando quieren evitar un tema. «Ah, sí, tu amigo, ¿verdad?», dijo con un tono amable pero forzado. Sentí algo oscuro en sus palabras, como si estuviera tratando de ocultar su verdadero pensamiento. Su mirada se desvió rápidamente y cambió de tema, pero había un brillo en sus ojos, una mezcla de pena y resignación, como si supiera algo que yo no, como si estuviera demasiado acostumbrada a seguirme la corriente. Al día siguiente en la escuela esperé a verlo entre mis compañeros de clase como siempre. Miré cada rincón del patio, cada fila del aula, pero Felipe no apareció. Pregunté a cada estudiante que pasaba frente a mí, pero todos me miraban con una mezcla de confusión y burla. «¿Felipe? ¿Qué Felipe?», respondieron algunos. Incluso soltaron risas nerviosas, como si yo estuviera contando un chiste de mal gusto. La forma en que sus ojos se entrecerraban y sus sonrisas se retorcían me hacían sentir como si estuviera caminando sobre hielo quebradizo. Había algo en sus miradas, una especie de compasión
no sincera, me puso la piel de gallina. Me observaban como si yo estuviera loco, como si estuviera hablando de algo de lo que ellos conocían más a fondo. Unos cuantos cuchicheaban a mis espaldas y cada risa contenía se sentía como una aguja perforando mi calma. Finalmente fui a hablar con el profesor. Me acerqué a su escritorio mientras él revisaba unos papeles. «Profesor, ¿ha visto a Felipe?», pregunté, intentando sonar lo más casual posible. El profesor alzó la vista. Sus ojos oscurecieron un instante antes de fruncir el ceño. «¿Felipe? No recuerdo a ningún Felipe en clase», respondió lentamente, pero algo en su voz delataba un tono que me resultó perturbador. Era como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras, evitando decir algo que podría desencadenar una reacción impredecible en mí. La expresión de su rostro cambió a una frialdad calculada, y podría sentir que evaluaba cada uno de mis gestos, cada una de las palabras. Cuando le mencioné a Felipe, un ligero movimiento en sus labios, una especie de tic involuntario que desapareció tan rápido como llegó. «Debes estar confundido», añadió con una sonrisa tensa. Era como si quisiera terminar la conversación lo más pronto posible, como si el tema de Felipe no fuera algo que debía mencionarse en voz alta. Sentí como el aire se volvía pesado entre nosotros y un escalofrío recorrió mi espalda, cuando noté cómo el profesor se inclinó ligeramente hacia mí, bajando la voz. «Quizá deberías descansar un poco. Podría ser que todo sea producto del estrés», dijo. Aunque sus palabras eran amables, su tono tenía un tinte de temor. La sensación de que había algo siniestro y escondido tras sus ojos fue imposible de ignorar. La forma en la que sus pupilas se dilataron, como si vieran algo más allá de mí, me hizo retroceder un paso. Sentí que mi mundo se volvía más pequeño, como si las paredes del aula se cerraran lentamente sobre mí. Era como si todos supieran algo sobre Felipe, algo que yo no podía ver, algo que estaba justo fuera de mi alcance. Pero más aterrador aún, era como si todos preferían fingir que nunca había existido, como si mencionar su nombre pudiera romper un frágil equilibrio que nadie quería enfrentar. Esa noche, ya en mi cama, intenté convencer de que Felipe había sido un producto de mi mente. Quizás mi madre tenía razón, tal vez sí era demasiado imaginativo, pero entonces, justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché una voz que conocía demasiado bien. «No soy tan fácil de olvidar, amigo». Noté como un frío me recorría la columna, pero no era el frío del aire, era un frío que venía desde dentro, desde un lugar más profundo. Antes de poder moverme, sentí un peso en la cama, como si alguien se hubiera sentado a mis pies. El peso se movió lentamente, como si alguien estuviera arrastrándose hacia mí. «¿Felipe?», murmuré con la voz ronca del miedo. No hubo respuesta, solo una risa baja y seca, resonando en la habitación. Una risa que parecía provenir de todas partes y de ningún lado al mismo tiempo. Luego, todo se volvió negro. Desperté solo con la garganta seca, el corazón latiendo furiosamente, pero ya no estaba en mi habitación. Las paredes blancas y desnudas me rodeaban, y el aire olía a desinfectante. Escuchaba un distante eco de pasos, puertas cerrándose con fuerza. Me encontraba en una cama dura, con correas en las muñecas, y fue entonces cuando comprendí. Estaba en un sanatorio mental. Me dijeron que después de aquella noche me había puesto violento. Había destrozado cosas gritando y atacando a cualquiera que intentara decirme que Felipe no existía. La enfermera, con una mirada combinada de pena y el miedo, me contó cómo había estado luchando con los guardias gritándoles que Felipe era real, que no me había dejado solo. Al parecer, siempre había tenido ese problema. Cada vez que alguien negaba a Felipe, mi mente se llenaba de una furia negra imparable. Me contaron cómo mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, admitió que no era la primera vez que algo así sucedía. «Siempre fue su amigo imaginario», decía mi madre, con su voz rota por la desesperación. «Pero no es tan imaginario, no para él». Me contaron que cada vez que alguien mencionaba a Felipe como un simple producto de mi mente, sentía como algo oscuro removía dentro de mí. No podía controlarlo, y eso era lo más aterrador. Podía escuchar los susurros en mi mente, la voz de Felipe diciendo que no me dejara engañar, que ellos no comprendían.
Sentía a Felipe en las sombras, en el peso invisible sobre mi cama por las noches. A veces, en el borde de mi visión lo veo, una figura que parece fluctuar siempre entre lo real y lo imaginario. Ya no sé si Felipe fue un amigo, un fantasma o algo más oscuro. Lo único que sé es que siempre encuentra el camino de regreso. Y cada vez que regresa, la oscuridad que trae consigo parece ser un poco cada vez más profunda. Solo espero que la próxima vez no venga a reclamar algo más que mi recuerdo. La clase perfecta. El Instituto John W. Cooper era un lugar tan intrascendente como cualquier otro colegio de mi pueblo. Salones de paredes desteñidas, un pasillo central atestado de casilleros metálicos que rechinaban al abrirse, y estudiantes con las miradas perdidas entre el sueño y la rutina. Pero para mí era un refugio, un lugar donde podía perderme entre los libros y escapar de las constantes peleas de mis padres. Mi mejor amigo, Eric, y yo habíamos hecho del aula 3B nuestro santuario, hasta que llegó ella. No olvidaré el día en que la profesora Alondra Torres cruzó la puerta del aula, alta, con una presencia que callaba al más mínimo susurro, y ojos tan oscuros que parecían no reflejar la luz. Su cabello recogido con un moño tan impecable como su caligrafía parecía desafiar cualquier desorden. Cuando habló por primera vez, su voz tenía un tono rítmico, hipnótico, que parecía envolver la habitación completa. Sus clases se convirtieron en una especie de espectáculo. No era tanto lo que enseñaba, sino cómo lo hacía. Con cada palabra, era como si sus estudiantes se conectaran más profundamente con ella. Los más inseguros, los que siempre ocupaban el último lugar en las clases, comenzaron a destacarse. Sus nombres encabezaban los cuadros de honor y sus ojos empezaban a brillar con una devoción inquietante. Incluso Eric, mi compañero inseparable, empezó a cambiar. Había algo diferente en él. Ya no compartía nuestra hora de almuerzo, ya no se reía de los profesores ni planteaba escapadas para jugar videojuegos después de clases. Ahora hablaba de la maestra Torres con un fervor que rozaba lo religioso. Un día lo noté claramente. Ella los estaba manipulando. No era magia ni poderes sobrenaturales, era algo más sutil y aterrador. Sabía exactamente qué decir, cómo inclinar la cabeza en el momento justo, cómo tocar suavemente el hombro. Era como si tuviera una guía secreta para quebrar la inseguridad de cada estudiante y reconstruirlos a su imagen. Intenté hablar con Eric sobre eso. Me miró con un gesto vacío, diría que casi con lástima. Solo dices esto porque ella no te presta atención. Me congelé. Era cierto que yo no era de sus favoritos, pero aquello no justificaba lo que estaba haciendo con los demás. Decidí observarla más de cerca. Empecé a llegar temprano a clase, a quedarme hasta tarde en el aula, fingiendo olvidar algo solo para espiar. Descubrí pequeños detalles, como su voz se volvía más baja, casi como un susurro cuando daba indicaciones individuales. Sus ojos nunca parpadeaban cuando lograba que alguien hiciera algo inesperado, como confesar un secreto frente a toda la clase. Un día encontré una nota en mi casillero, una hoja doblada con precisión quirúrgica, en la que leía con una caligrafía perfecta: "Tienes potencial, no lo desperdicies", cuestionándome. El mensaje era claro, pero también era una advertencia. Sin embargo, no podía detenerme. La noche siguiente soñé con ella. En mi sueño, la profesora Torres no tenía rostro. Su cabello era un abismo negro que se expandía por el aula, envolviéndome, asfixiándome. Me desperté gritando con la sensación de que algo frío me rozaba la nuca. El clímax llegó cuando intenté hablar con el director. Entré a su oficina con una libreta llena de anotaciones sobre sus comportamientos extraños y un montón de preguntas que nadie parecía querer responder. Sin embargo, el director solo me observó con una expresión vaga. "Alondra es una excelente maestra", dijo, como si repitiera una frase aprendida de memoria. "Deberías esforzarte más en lugar de inventar teorías conspirativas". Salí de ahí sintiéndome más solo que nunca.
Además, esa misma tarde, Eric no apareció en clase. Al buscarlo en su casa, encontré todo vacío. Sus padres actuaban como si nunca hubiera tenido un hijo. Mis compañeros tampoco parecían recordarlo. «Eric, ¿quién es?», preguntando con risas incómodas, como si yo estuviera bromeando. De vuelta a mi habitación, encontré otra nota, igual de precisa y fría. «Nadie escapa de mi clase, ni siquiera tú». Ya en casa me quedé despierto toda la noche, incapaz de cerrar los ojos, temiendo lo que podría suceder si lo hacía. La mañana siguiente mi cuerpo no respondía del todo, pero me obligué a ir a la escuela. Algo en el ambiente había cambiado. Los pasillos parecían más largos, las sombras más oscuras. Las miradas de mis compañeros eran vacías, como si ya no fueran realmente ellos. Cuando llegué al aula, la profesora Torres estaba allí, con una sonrisa impecable y sus ojos fijos en mí. No dijo nada, no necesitaba decirlo. Solo me señaló un asiento vacío en la primera fila, el mismo que antes ocupaba Eric. Desde ese día he dejado de cuestionarla. La profesora Torres me ha enseñado tanto sobre disciplina y enfoque. No sé por qué alguna vez dudé de su método. Mis calificaciones ahora son perfectas. Mi vida es mejor, creo. Pero a veces en las noches silenciosas creo escuchar la voz de Eric, llamándome desde el fondo de mi mente, como un eco lejano de algo que he olvidado, algo que no debería recordar. El Club de la Sangre. Nunca me había considerado a alguien particularmente especial. De hecho, ser invisible había sido mi mejor estrategia de supervivencia en una preparatoria donde cualquier atisbo de singularidad podía convertirse en una sentencia de bullying instantáneo. Mi vida era un lienzo gris diseñado para no llamar la atención, para desvanecerme entre los pasillos como un fantasma adolescente. Por eso, cuando recibí la invitación del Club de Ciencias Aplicadas, sentí que el universo me estaba tendiendo una trampa, demasiado tentadora para poder resistirla. La exclusividad del club era casi legendaria. Solo aceptaba a los mejores estudiantes o aquellos invitados por un miembro existente. Mi nombre garabateado sobre un sobre color crema con un sello de lacre carmesí parecía un boleto para un mundo que siempre había estado vetado para mí. El sobre en sí era peculiar. El papel tenía una textura ligeramente áspera, como si hubiera sido elaborado con algo más que pulpa vegetal. Un detalle que pasé por alto en ese momento, pero que después recordaría como el primer indicio de que algo no encajaba. El club se reunía en un ala menos transitada en la escuela, donde los pasillos siempre estaban silenciosos y oscuros. Las paredes parecían absorber cualquier sonido, creando un vacío audible que hacía que mis pasos resonaran como latidos de un corazón demasiado ansioso. En ese momento lo interpreté como un intento de concentración académica, un espacio diseñado para la máxima eficiencia intelectual. Las primeras reuniones fueron exactamente lo que esperaba. Pláticas tediosas sobre química, biología y otros temas científicos que apenas rozaba mi comprensión. Sin embargo, con el tiempo comencé a notar detalles que escapaban del ordinario. Cada miembro llevaba consigo un pequeño cuaderno negro, casi idéntico, como si fueran parte de un mismo ritual secreto. Nunca los vi compartirlos ni abrirlos frente a los demás, pero los observaba escribiendo en ellos, con una concentración casi religiosa, como si cada línea fuera de un sacramento. Sus manos se movían con una precisión que iba más allá de la simple anotación de datos científicos. A medida que me integraba más al grupo, percibí cambios inquietantes en sus miembros. Mariana, que siempre había sido una chica animada y llena de vida, comenzó a desvanecerse. No solo faltaba clases, sino que cuando la veía parecía una versión descolorida de sí misma, como un negativo fotográfico de su antigua personalidad. Pedro, el más elocuente del grupo, se transformó drásticamente. Sus ojos brillantes de inteligencia ahora tenían un brillo febril y enfermizo. Cuando intenté preguntarle si estaba bien, me esquivó con una mirada que no era ni siquiera humana. «Es el estrés de los estudios», murmuró, pero sus palabras sonaban como si la estuviera repitiendo desde muy lejos. Fue durante mi cuarta reunión cuando la realidad comenzó a desmoronarse.
como un castillo de naipes. Me pidieron que llevara un frasco vacío al club, un pedido tan simple que no despertó ninguna sospecha inicial en mí. Supuse que sería algún experimento científico rutinario, pero nada en ese club era rutinario. La presidenta Gabriela me explicó con una calma que rozaba lo escalofriante que todos los miembros debían proporcionar una muestra de nosotros mismos para avanzar en su proyecto. Su voz tenía un tono que no emitía réplica, como si estuviera leyendo un guión ensayado miles de veces. Aunque la petición me resultó incómoda, le entregué un pequeño pinchazo en el dedo, unas gotas de sangre que parecían inofensivas, pero algo en la forma en la que Gabriela la recogió se me hizo sentir más que observada. Me hizo sentir poseída. Es para análisis clínicos, explicó, pero sus palabras sonaban como una mentira envuelta en una verdad a medias. La noche después de la entrega de mi muestra, fue la primera vez que sentí algo verdaderamente extraño estaba por ocurrir, o incluso ya estaba sucediendo. Mis sueños se tornaron fragmentados, llenos de imágenes que podía no comprender, siluetas borrosas moviéndose entre sombras, números que se sentían repetidos sin sentido, y un zumbido constante que parecía provenir desde dentro de mi propio cráneo. Cuando desperté, tenía una sensación inexplicable de que algo había cambiado. Mi habitación se sentía diferente, como si hubiera sido ligeramente modificada durante la noche. Un detalle fuera de lugar, un objeto movido por un par de centímetros, pero lo suficiente para hacerme dudar de mi propia percepción. Decidí investigar metódicamente. Comencé a recopilar información sobre los miembros del club, observando cada detalle con una precisión que ni yo misma sabía que poseía. Noté patrones inquietantes. Todos los miembros nuevos mostraban los mismos síntomas de agotamiento semanas después de unirse. Era como si algo los consumiera lentamente, extrayendo sus energías de manera sistemática. Los cuadernos negros se convirtieron en mi principal objeto de obsesión. Logré vislumbrar fragmentos cuando los miembros no me prestaban atención. No eran simples diarios o apuntes científicos. Contenían registro detallado de muestras de sangres, extrañas anotaciones sobre niveles de vulnerabilidad y códigos que parecían seguir algún patrón incomprensible. La presión de grupo comenzó a volverse más intensa. Las llamadas se hicieron más frecuentes, mensajes enigmáticos que aparecían en mi casillero, cada uno con un peso que iba más allá de las palabras. Tu compromiso es esencial. Sabemos que eres fuerte. No eran amenazas directas, sino algo más sutil y perturbador. Una noche recibí una llamada sin identificador. El silencio al otro lado era tan denso que podía casi sentirlo físicamente. Una respiración profunda, un susurro que heló mi sangre. Una vez dentro, no se puede salir. La frase resonó en mi mente mucho después de colgar. Intenté alejarme gradualmente, pero el club parecía tener tentáculos invisibles que lo abarcaban todo. Me vigilaban en clase. Sus miradas se sentían como algo físico que me atravesaba. Cada movimiento, cada conversación parecía ser parte de un elaborado ritual que no terminaba de comprender. Cuando finalmente decidí confrontar a Gabriela, su transformación fue instantánea. La chica amable y carismática se desvaneció, reemplazada por algo que desafiaba cualquier descripción normal. Su rostro se endureció. Sus ojos perdieron cualquier atisbo de calidez humana. «Es una pena», dijo, y cada palabra sonaba como si fuera pronunciada por alguien o algo completamente diferente. Te considerábamos una de las más prometedoras. Esa noche el terror alcanzó su punto máximo. Un mensaje en mi teléfono, una imagen de mi casa tomada desde el exterior. No era una foto de seguridad o una captura casual, era algo más íntimo, algo más invasivo. Le acompañaba un texto que me heló la sangre. La próxima vez no solo será un análisis. Al revisar mi brazo descubrí la verdad más aterradora. Un pequeño hematoma, casi imperceptible, y una incisión diminuta que no recordaba haber recibido. Había tomado algo más que sangre. Habían tomado algo que no podía definir. El club dejó de contactarme directamente, pero su presencia persistía.
Cada vez que pasaba por el aula donde se reunían, una sensación de pánico me invadía. Mis manos sudaban, mi garganta se cerraba y podía sentir sus miradas invisibles taladrándome. La denuncia parecía imposible. ¿Qué podría decir? No habían pruebas concretas. Solo un miedo que crecía con cada recuerdo, con cada susurro, aquella frase que se había grabado en mi mente. Una vez adentro, no se puede salir. Y lo más aterrador era que cada día estaba más convencida de que esas palabras no eran una amenaza, eran una simple descripción de un hecho, una verdad que solo yo parecía ser consciente.